Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que creo que resonará con muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una confesión bastante sincera y profunda, inspirada por las palabras de una figura pública que admiramos, Demet Özdemir. El título del vídeo de hoy es Demet Özdemir, mis relaciones pasadas me cambiaron. Confesión sincera. Sé que muchos de ustedes la conocen por su increíble talento en pantalla, pero hoy vamos a ir más allá del personaje y explorar una faceta más personal de su vida y de cómo nuestras experiencias, especialmente en el amor, nos moldean. Así que si te gusta este tipo de contenido reflexivo y personal, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, ¿de qué va todo esto? La idea central es que al igual que Demet Özdemir, todos hemos tenido relaciones pasadas que para bien o para mal, nos han dejado una marca. No se trata de culpar a nadie ni de revivir traumas, sino de reconocer cómo esas interacciones, esos amores, esas desilusiones, nos han construido, nos han enseñado y nos han llevado a ser quienes somos hoy. Vamos a analizar esas lecciones, esos cambios, y cómo podemos usar esas experiencias para crecer y amar de una manera más sana y consciente en el futuro. Es un viaje de autodescubrimiento, de autocompasión y de aceptación. Piénsenlo, cada relación, cada persona que pasa por nuestras vidas, nos deja un pedacito de sí, pero sobre todo, nos enseña algo sobre nosotros mismos. A veces esas lecciones son dolorosas, otras veces son alegres y edificantes, pero todas son valiosas. Vamos a desglosar esto pensando en los momentos clave de nuestras propias vidas y cómo esas experiencias nos han influenciado. Empecemos por el principio. ¿Qué significa que las relaciones pasadas nos cambien? No se trata de una transformación radical de la noche a la mañana, sino de una evolución gradual. Piénsenlo como un río, cada afluente que se une a él cambia su curso, su caudal, su composición. Nuestras relaciones son esos afluentes. Por ejemplo, una relación que terminó abruptamente, que nos dejó con muchas preguntas sin respuesta, puede hacernos más cautelosos en el futuro, quizás más protectores de nuestro corazón. O una relación que fue llena de apoyo y amor incondicional, nos puede enseñar la importancia de la comunicación, de la empatía, y nos puede dar la confianza para buscar ese tipo de conexión de nuevo. A menudo cuando pensamos en relaciones pasadas, nos centramos en la persona con la que estuvimos. Pero, ¿cuánto hemos reflexionado sobre lo que aprendimos sobre nosotros mismos? Quizás en una relación nos dimos cuenta de que éramos demasiado complacientes, que sacrificábamos nuestras propias necesidades por la de la otra persona. Esa experiencia, aunque dolorosa en su momento, nos puede haber empujado a desarrollar una mayor autoestima, a aprender a poner límites, a valorar nuestra propia voz. O quizás nos dimos cuenta de que teníamos miedo a la intimidad, que nos cerrábamos emocionalmente. Identificar esto es el primer paso para poder trabajar en ello y en futuras relaciones, poder abrirnos de una manera más saludable y completa. Las lecciones no siempre son sobre lo que debemos evitar, sino también sobre lo que valoramos. Quizás una relación nos enseñó la importancia de la independencia, de tener nuestros propios intereses y pasiones. O tal vez nos demostró la maravilla de compartir la vida con alguien, de tener un compañero de aventuras. Estas son lecciones que conscientemente o no, llevamos con nosotros y que influyen en nuestras decisiones futuras. Demet Özdemir, al confesar que sus relaciones pasadas la cambiaron, nos invita a hacer esa misma introspección. Nos anima a mirar hacia atrás no con arrepentimiento, sino con gratitud por las lecciones aprendidas, incluso de las experiencias difíciles. Una de las cosas más importantes que aprendemos de las relaciones pasadas es a definir qué es lo que realmente buscamos en una pareja y en una relación. A veces en nuestra juventud nos dejamos llevar por el impulso, por la química superficial, o por lo que creemos que debería ser. Pero con el tiempo y tras algunas experiencias empezamos a entender qué es lo que nos nutre, que nos hace sentir seguros, que nos inspira a crecer. Quizás nos damos cuenta de que valoramos la honestidad por encima de todo, o que la risa compartida es un ingrediente esencial, o que la capacidad de perdonar y seguir adelante es fundamental. Estas son las bases de relaciones más sólidas y duraderas. Es importante recordar que no todas las relaciones son para siempre. Algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos lecciones específicas y luego siguen su camino. Y eso está bien. El arte está en saber apreciar lo que cada persona nos aportó, sin aferrarnos al pasado ni idealizarlo.
Si nos quedamos anclados en el pasado, en lo que fue o en lo que pudo haber sido, nos impedimos vivir plenamente el presente y construir un futuro. Las experiencias, tanto positivas como negativas, son herramientas para nuestro crecimiento. Son como un mapa que nos muestra los caminos que hemos recorrido y nos ayuda a planificar la ruta a seguir. Pensemos en los miedos que a veces surgen tras una mala experiencia. El miedo a ser herido de nuevo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente. Estos miedos, si no los abordamos, pueden sabotear nuestras futuras relaciones. Sin embargo, reconocer que estos miedos provienen de experiencias pasadas es el primer paso para superarlos. Podemos trabajar en sanar esas heridas, en construir una relación sana con nosotros mismos, para poder atraer y mantener relaciones saludables con otros. La confesión de Demet Özdemir nos da esa libertad para hablar de ello abiertamente. Nos dice que está bien haber tenido relaciones que nos marcaron, que nos hicieron sufrir, pero que también nos hicieron más fuertes, más sabios. Nos anima a abrazar nuestro pasado con sus luces y sus sombras, como parte integral de quienes somos. Y en ese abrazo encontramos la fuerza para seguir adelante, para amar de nuevo, pero esta vez, con una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente importa. Otro aspecto fascinante es cómo nuestras relaciones pasadas influyen en nuestra visión del amor. Si tuvimos una relación muy tóxica, podemos tardar en confiar en que el amor puede ser sano y equilibrado. Si experimentamos mucha infidelidad, podemos tener dificultades para sentirnos seguros en una relación. Estos son patrones que se crean en nuestra mente y que debemos ser conscientes para poder cambiarlos. La autoobservación es clave aquí. Pregúntate por qué reacciono de esta manera. ¿Este miedo es real o es un eco del pasado? Además, las relaciones pasadas nos ayudan a definir nuestros valores fundamentales en el amor. Quizás antes pensabas que la pasión desenfrenada era lo más importante, pero después de algunas experiencias, te das cuenta de que la conexión emocional profunda, la lealtad y el respeto mutuo son pilares mucho más sólidos para una relación duradera. Estas redefiniciones son el resultado directo de haber vivido y aprendido. Y hablemos de las lecciones sobre el perdón. El perdón, tanto a otros como a nosotros mismos, es una de las lecciones más difíciles y más liberadoras que podemos aprender de las relaciones pasadas. Perdonar no significa olvidar o justificar el maltrato, sino liberarnos de la carga emocional que nos ata al pasado. Es un acto de autocuidado. En resumen, las relaciones pasadas, tal como nos lo sugiere la confesión de Demet Özdemir, no son solo capítulos cerrados en nuestra historia. Son hilos que tejen el tapiz de nuestra identidad. Nos han enseñado sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre lo que valoramos y lo que no, sobre cómo amar y cómo ser amados. Nos han preparado, quizás sin darnos cuenta, para las relaciones que tenemos hoy y las que tendremos en el futuro. Cada experiencia, por dolorosa que haya sido, nos ha dado una nueva perspectiva, una mayor resiliencia, una comprensión más profunda del amor y de nosotros mismos. Son nuestras maestras más duras, pero a la vez, las más valiosas. Así que gracias por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado a mirar sus propias experiencias con amor y gratitud. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que sus relaciones pasadas los han cambiado? ¿Qué lecciones importantes han aprendido? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos y para que podamos seguir esta conversación juntos. Y si te ha gustado este vídeo y crees que puede ser útil para alguien más, por favor, dale un gran me gusta, compártelo en tus redes sociales y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.